Buenas noches. Bienvenidos a el Colegio de Jalisco. Hoy tenemos el honor, permítame pues realmente darle la bienvenida por el Colegio de Jalisco y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera. Vamos a tener la exposición Una primavera que fluye, el agua y el bosque. Pero previo a ello, vamos a tener una conferencia del doctor Javier García Velasco. Al término, pues haremos la inauguración de la exposición. ¿Sí? Voy a decir unas breves semblanza del doctor. Es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara y maestría en Ciencias de la Salud y Medio Ambiente de la Universidad Pública de Navarra, España, y doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, España. Él es profesor e investigador desde 2015 en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido algunos puestos, direcciones como la dirección del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha sido jefe del Departamento de Ciencias Ambientales y presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco. Se ha especializado en varias áreas, en salud, evaluación y gestión de recursos biológicos, hidrológicos, analítica ambiental del agua y aire, y algunas áreas vinculadas con las líneas de investigación que practica o desarrolla en la Universidad de Guadalajara con el cuerpo académico en la que participa, referentes a las ciencias de la salud y ambiente, evaluación y gestión de riesgos ambientales y vulnerabilidad de comunidades. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Asimismo, como buen profesor, ha dirigido varias tesis relacionadas con sus temas de investigación y ha publicado 12 artículos y capítulos de libro coordinados también con autoría del desarrollo de varios libros. Y perdón mi omisión, no presenté a los miembros del presidium. ¿Sí? Permítame presentar a la maestra Ichel Ruiz, secretario general del Colegio de Jalisco. ¿Sí? Al maestro Gabriel Vázquez Sánchez, director general del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, y a nuestro invitado ponente, el doctor Javier García Velasco. Doctor, ¿sería tan gentil de tomar la voz? Claro que sí. Pues muchas gracias, un placer para mí poder estar esta tarde con todos ustedes. Agradezco la invitación, maestro Gabriel, maestra Beatriz, compañeros que nos acompañan. Me dio gusto que la compañera Maricruz se pusiera en contacto conmigo para tratar de poder coincidir esta tarde con ustedes. Y la invitación me comentó que era una charla, no meramente una disertación técnica, sino una charla más que nada informativa o formativa relacionada con un evento, en este caso artístico. Y en ese contexto, pues traté de generar un material que espero sea de su interés en ese sentido, ¿sí? La temática que consideré prudente para esta tarde la denominé gestión del agua en los bosques ante el cambio climático y me pareció ahora sí que muy ad hoc con el tema artístico que les menciono, porque si nosotros consideramos el agua normalmente, nuestra percepción primeramente está en su forma, en dónde está el agua, en qué contexto se presenta el agua. Y normalmente, realmente el valor principal que le damos al agua es ese valor paisajístico o de servicios que me genera el agua como tal. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué factores, qué procesos, qué ciclos biogeoquímicos se presentan para poder tener estas percepciones del agua? Es lo que voy a tratar de compartirles esta tarde como tal, ¿sí? Si hay algún término, algún comentario que no se entienda, tengan toda la confianza de decirme, ¿sí? Cuando hablamos de agua, sí, normalmente hablamos de cantidad y dónde está el agua como tal, pero vamos a tratar de visualizar que el agua, sí, como pueden ver en este esquema,
El agua es la resultante de un ciclo hidrológico. Si tenemos todas sus componentes, que el agua evapora, se precipita, se infiltra, escurre y finalmente llega al mar. Creo que esa es la parte fácil que todos conocemos, pero ¿cómo estudiamos el agua? ¿Cuáles son las metodologías que tenemos presentes para saber en dónde está, cómo está y cómo la podemos utilizar? Es esa información que voy a tratar de compartirles. Vean ustedes el esquema, tenemos altas montañas, ¿sí? Tenemos lluvias, hay una escorrentía y a lo largo de ese recorrido del agua ocurren cosas maravillosas como lo que vemos en las fotografías que tenemos al lado, que permiten el crecimiento de especies, de animales y que tengamos usos de ese agua como tal, ¿sí? Vamos a ver entonces estos conceptos. Normalmente para nosotros estudiar el agua tenemos que considerar un término que se llama cuenca hidrológica, ¿sí? Yo puedo tener lluvias torrenciales en Guadalajara, en Zapotlán, en Ciudad Guzmán, pero ¿cuánto llueve? ¿Cómo la podemos medir? ¿Sí? Pues para poder medir tenemos que usar este concepto que se llama cuenca hidrológica. Una analogía, pues este edificio, todo lo que llueve en este edificio, en la azotea, es mi cuenca hidrológica. Y todo el agua va a dar a un solo sitio que va a drenar y la puedo medir. En el caso de las cuencas hidrológicas sucede lo mismo. Yo tendré esa capacidad, es una delimitación geográfica, como pueden ver en el esquema, no me deja ver el ratón, ¿sí? En el esquema de color, la parte morada tenemos la parte alta de la cuenca. ¿Qué quiere decir? Donde están las montañas, ¿sí? Esas montañas empiezan a perder altura por diferencia o por grados de altitud, vamos a tener la cuenca media y finalmente la cuenca baja. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a drenar, va a transitar desde la parte alta hasta la parte baja, ¿sí? Y hacia dónde va esa agua, pues va a determinar la funcionalidad de esa cuenca. Tenemos lo que llamamos el parteaguas, que quiere decir que lo que llueve de mi mano derecha se va a una cuenca y lo que llueve de mi mano izquierda se va a otra. Y esto es bien importante porque si yo tengo cuencas en las que yo hago uso del agua más de la que llueve, voy a tener problemas de funcionalidad. Sí, porque ese es el mecanismo principal de cómo vamos a trabajar el agua. Hay diferentes tipos de cuencas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que en la península de Yucatán el agua llueve y se infiltra y no hay ríos. ¿Qué pasa con esa agua? Transita, sí, escurre hasta llegar al mar, pero lo hace de manera escondida, de manera oculta en ríos subterráneos. Le llamamos cuencas criptorreicas, que van escondidas, ¿sí? Y tienen una fragilidad imposible, pero también tienen servicios ecosistémicos totalmente importantes y que ya en algunos momentos se están viendo ya amenazados a nivel nacional. Cuando el agua que llueve en esa cuenca se queda almacenada en el centro, llamamos cuencas endorreicas. ¿Qué quiere decir? Que no hay ríos, que el agua no se va a ningún lado, ¿sí? Y todo lo que me llueva en esa cuenca voy a tener el agua todo el año. ¿Esto es bueno? Pues a lo mejor sí, porque tengo mucha cantidad de agua como tal. Pero como no tiene ríos, ¿a dónde se va el agua? O infiltra o se evapora. Y en ese proceso de evaporación, ¿qué suele pasar? Pues que se va a salinizar, se nos van a evaporar el agua y nos van a quedar todas las sales que logró solubilizar en ese ciclo y vamos a tener cuerpos de agua salada. Un ejemplo, la laguna de Sayula, la laguna de Cajititlán, ¿sí? Que son cuencas endorreicas que no tienen salida del agua al mar. Y si se fijan, Sayula tiene vegetación, sí, en las partes medias y altas, pero en la parte baja no, solamente crece la vegetación que es tolerable a ese tipo de salinidad. ¿Agua de buena o de mala calidad? ¿Qué podríamos pensar? Pues ese es el tipo de gestión que les voy a tratar de compartir. Pero la mayoría de las cuencas hidrológicas, sí, su agua siempre llega al mar. Todo siempre desde la parte alta, la media hasta la baja y el agua nos va a llegar al mar. Y el 98% de las cuencas a nivel mundial tienen ese comportamiento, ¿sí? Cuencas exorreicas, que el agua va al mar. Nosotros estamos en un sistema Lerma, Chapala, Santiago, que el río nace en el Estado de México, llega a Chapala, ahí sale el río Santiago y va a drenar directamente hasta el mar. Creo que no hay problema en ese contexto, ¿sí? Tipos de cuencas. Pero ahora, ¿cómo las estudiamos? ¿Cómo vamos a saber qué cantidad de agua tenemos y cómo la podemos gestionar? ¿Sí? La intención de mi charla el día de hoy es compartir esos términos técnicos, pero que son realmente fundamentales para la gestión de la cuenca. Tengo que saber, insisto, dónde hay agua, cuánta hay y cómo la puedo utilizar.
lo que les mencionaba, ¿sí? Esta agua, desde que el ciclo hidrológico la permite que llegue al terreno, ¿sí? Va a empezar agua de lluvia. ¿Viene contaminada? No, teóricamente no, viene exenta de sales, pero al momento que toca tierra, va a empezar a solubilizar, ¿sí? Porque la primera capacidad que tiene el agua es solubilizar sales, pero también va a solubilizar contaminación. Entonces vamos a tener que ver ese doble efecto, un efecto benéfico, ¿sí? Que a partir de la altitud va a ir perdiendo esa pureza, pero va a ir ganando nutrientes o va a ir ganando contaminantes. Eso es lo bueno y lo malo del estudio del agua, ¿sí? ¿Qué está pasando con las cuencas? Realmente pudiéramos decir, bueno, pues el agua llueve en un sitio y si no tenemos industrias o no tenemos mucha población, en la cuenca no pasa nada, pero tienen servicios. Vean ustedes cómo en una cuenca tenemos pesca, ¿sí? Tenemos infraestructuras, tenemos cambios climáticos que están impactando severamente, tenemos especies invasoras o tenemos sobreextracción de agua como tal. Esos son los principales factores que están afectando la funcionalidad de una cuenca hidrológica, pero sobre todo la contaminación. ¿Qué está pasando con la contaminación que nosotros, procesos productivos, estamos generando en ese contexto? ¿Sí? Para poder hablar de cuenca y de sustentabilidad, ¿sí? Tenemos que pensar en factores como la sequía, ¿sí? Y el llamado estrés hídrico y el tema de cambio climático. ¿Qué está pasando con todos ellos? Si el ciclo hidrológico del agua debería ser igual todos los años, ustedes están ahora evidenciando que no está ocurriendo lo mismo. Hace 2 o 3 años teníamos problemas extremos de sequías y en 2, 5, 6 meses se pudo mejorar esa condición. Vean esta imagen, ¿sí? Ahí pueden ver un lago de Estados Unidos, como en condiciones normales era totalmente aprovechable, o sea, un lago en términos normales, y cómo la mala gestión del agua nos llevó a perder totalmente la funcionalidad. Y hablamos de sociedades relativamente desarrolladas que deberían de tener gestiones más congruentes, ¿sí? ¿Qué está pasando en México? ¿Sí? Hasta mayo de este año, vean ustedes cómo estaba la República Mexicana. Teníamos una condición de estrés hídrico importante y ustedes podían ver en las noticias que hablaban que muchos estados de la República, inclusive grandes ciudades, estaban en el riesgo de no poder ya dar el servicio de la oferta de agua porque teníamos una condición de sequía extrema como tal, ¿sí? Relacionada o provocada, ¿por qué? Pues por fenómenos meteorológicos o atmosféricos globales, como cambio, como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña o algunos otros efectos catastróficos como huracanes y demás. Pero vean ustedes lo que es medio ambiente. Cuando nosotros trabajamos con medio ambiente, trabajamos con espacios libres, abiertos, con esa caja negra que tiene entradas y salidas constantemente. Vean mayo y vean octubre para la República Mexicana. Y si les estoy hablando que según donde llueve es la cantidad de agua que tengo disponible y que la puedo utilizar, pues nos cambió totalmente el panorama como tal. Es muy importante esta imagen porque los políticos, ¿sí? Al ver esto, dicen, se solucionó el problema de la sequía. Se nos llenaron las presas y ya se acabó el problema. Pero no, esto es una fluctuación, es un comportamiento que pudiéramos decir anormal o no, pero que son comportamientos de un sistema abierto, de un sistema natural como tal. Y eso es muy importante para la gestión integral de cuencas, ¿sí? Como les mencionaba, si yo tengo una cuenca alta, ¿sí? El agua cae, voy a tener un agua de buena calidad y los bosques, haciendo ya el contexto de esta charla, los bosques normalmente están o deben de estar en una situación de cuenca alta, ¿sí? Porque la temperatura, el tipo de suelo y la precipitación son quien determina esa estructura biológica como tal. Conforme esa agua empieza a fluir, empieza a caminar, ¿sí? Insisto, va a ir cambiando esa calidad, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque las cuencas son sistemas abiertos. Lo que pasa en la superficie también pasa en aguas subterráneas, ¿sí? Y si logran ver aquí, lo que les mencionaba, esa cuenca tiene límites. Esa línea roja que logran ver en la imagen es el famoso parteaguas, ¿sí? Lo que llueve del lado izquierdo es Cajititlán y lo que llueve del lado derecho va a dar al lago de Chapala, por poner una analogía, ¿sí? Y yo solamente tengo la oportunidad de gestionar el agua de mi propia cuenca, no puedo hacer trasvase de cuencas, porque eso implica dinero y implica robarnos un recurso hídrico a ese ecosistema como tal, ¿sí?
¿Qué ocurre en esa cuenca? Pues tiene ganadería, tiene población, tiene áreas de conservación, tiene procesos productivos. Entonces, el nosotros saber en número es quien nos va a determinar esa gestión como tal. ¿Qué pasa cuando una cuenca tiene comportamientos normales o sanos? ¿Sí? Si ven ustedes el esquema, ahí ustedes pueden ver en función del tiempo, ¿sí? Si yo tengo un bosque natural, sano, con cobertura, que no tenga procesos de erosión y demás, cuando llueve, vean esa línea verde que pasa por ahí, ¿sí? La lluvia tiene tiempo de infiltrar porque hay una capa de vegetación que nos permite que el agua primero no genere erosión y le da tiempo a que filtre como tal. Pero ¿qué pasa si no tengo esa capa de vegetación? ¿Qué ha pasado con los accidentes que hemos tenido aquí en el estado donde deforestaron para poner otros cultivos? Que en el primer año que llovió se llevó todo el suelo y se llevó todos los residuos que había de la deforestación y tenemos impactos negativos en ese contexto. Un servicio ecosistémico que nosotros eliminamos como tal. Pero ese mismo comportamiento también ocurre en las zonas urbanas. Miren una cuenca urbana. ¿Qué pasa donde yo quito la vegetación y pongo el cemento? Pues cuando llueve, tengo esos picos de lluvia, no le damos tiempo a que infiltre, el sistema de drenaje no tiene la capacidad de captación y tenemos los procesos catastróficos que ya conocen todos ustedes. De ahí la importancia de poder hacer ese manejo adecuado de cuencas, ¿sí? Una cuenca, manejo integral de cuencas, ¿en qué consiste? ¿Sí? Pues ahí tenemos aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos políticos, ¿sí? Pero sobre todo la parte social, ¿sí? En una cuenca hidrológica, en un espacio determinado, viven personas y tienen estilos de vida y procesos productivos propios. Y para yo llegar como funcionario público y decirle, a partir de hoy tú ya no puedes hacer esto, ¿sí? Porque mi programa de política pública va a restringir por decir algo, la tala, quema y roce, porque ya no es compatible con la denominación que le di. Pues nunca voy a tener un éxito en la gestión de una cuenca, porque yo estoy afectando intereses muy particulares. Por eso decimos que en una cuenca el territorio es competitivo, porque hay gente que tiene ganancias individuales y tenemos ganancias colectivas. Y esos dos términos son los que determinan el éxito de las políticas públicas como tal, ¿sí? ¿Qué podemos hacer o qué se suele hacer en ese contexto? Pues tenemos que hacer proyectos de conservación, ya sean encaminados a suelos, a recuperar la cobertura vegetal, a recuperar corredores biológicos o simplemente a tratar de que ese ciclo del agua que se tenía de manera tradicional o de manera constante, pues lo logremos recuperar en las condiciones más ideales posibles, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta medición? ¿Sí? Voy a poner el ejemplo del bosque la primavera. Si yo tengo un área de bosque la primavera como tal, ¿sí? ¿Cuánta agua llueve? ¿En qué cantidad? ¿En qué lugar? ¿A dónde se va? ¿Quién la está utilizando o hacia dónde va a generar efectos positivos o efectos adversos? ¿Sí? Ahí pueden ver el esquema, todo lo que puede pasar en una cuenca y entra el concepto de balance hídrico. ¿Sí? Yo tengo que ponerle números a lo que pasa en esta cuenca para poderla gestionar. ¿Sí? Un ejemplo de cómo solemos hacer análisis de cuencas, esto es la cuenca aquí de la laguna de donde están los balnearios, ayúdenme. Agua caliente y no, de Villa Corona, ¿sí? Sí, sí, que se llama Totonilco, la laguna de Atotonilco, ¿sí? Un sitio que conocemos todos, cercanos y demás, pero que tiene problemas también porque su fluctuación a lo largo de estos años de cambio climático ha llegado a puntos en el que pierde casi un 80% del agua. ¿Y qué pasa con toda su estructura, su estabilidad de funciones ecosistémicas? Pues se ven dañadas, ¿sí? Al hacer estos balances, miren, les ponemos número. Sabemos cuánto llueve, sabemos cuánto se infiltra, sabemos qué cantidad de agua está dispuesta para agricultura o se usa para agricultura y también sabemos al final cuánta agua le llega a la laguna como tal, ¿sí? Pero si yo no hago estos estudios, si yo no tengo este conteo como tal, ¿cómo puedo decidir cuánta agua se va a ganadería o cuánta agua realmente le está llegando a la laguna que determine su funcionalidad como tal? Si yo no lo respeto y le doy prioridad a los usos productivos,
pues automáticamente voy a acabar con un cuerpo de agua como tal. Esa es la importancia de tener balances hídricos actualizados en todas las cuencas o microcuencas o subcuencas, como le quieran llamar, en función de recursos y capacidades de actuación, ¿sí? Cuando hablamos de un balance hídrico, ¿sí? Si me siguen, miren, en este cuadro dice recursos regulares y luego dice consumos y luego dice balance hídrico y luego dice déficit, sí, perdón, que no alcanzo a ver muy bien, y luego dice caudal medioambiental, ¿sí? Bien importante tener estos números. El tema de caudal medioambiental es una política que aquí tiene muy poca, ahora sí que penetración en las políticas públicas. Esa cantidad de agua mínima que debemos de respetar para que nuestro ecosistema, nuestro río, nuestra presa se siga manteniendo en condiciones ecológicamente estables. Entonces, esas son las ventajas de poder tener balances hídricos actualizados en ese contexto, ¿sí? Ejemplo de un balance hídrico de la Ciudad de México, ¿sí? Y visualizan, si logran ver, tienen ustedes cuánto llueve, cuánto se evapora, cuánto se infiltra, cuánto se pierde en los drenajes, ¿sí? Cuánto generan de aguas residuales, ¿sí? Inclusive de ellos se dan el lujo de exportar agua de una cuenca a otra, pero si se fijan también ellos, todo lo que tiene que ver con extracción de otras cuencas, ellos como gran población, sí, tienen que exportar agua del sistema Cutzamala, que sí les habrá escuchado por ahí, para poder dar oferta en condiciones de cantidad adecuada como tal, ¿sí? Condiciones extremas de un manejo de cuencas no muy adecuado o no muy sustentable en términos de balances hídricos como tal, ¿sí? Volviendo a la estructura de una cuenca, ¿sí? Curso alto, bosques, curso medio, zonas de pastizales, zonas de cultivo y curso bajo, zonas con suelos ya ricos en arcillas y gravas, puesto que todo lo que se erosionó desde la parte alta nos arrastró sedimentos, nos arrastró nutrientes y al final llegan a las zonas de manglares llenos de nutrientes y por eso son los sitios más productivos o de mayor conservación a nivel nacional por esa importancia que tienen como servicios ecosistémicos. Pero la mala noticia es que también nos llegan todas las cargas contaminantes de esa cuenca si no hacemos una gestión integral, ¿sí? ¿Qué pasa en la cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja? Esos son los principales objetivos que las políticas de conservación se deben de tener totalmente consideradas para poder garantizar esa funcionalidad como tal, ¿sí? Y pues a partir de ello estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, ¿sí? Sistemas de montaña, ¿sí? Insisto, poco caudal, aguas cristalinas, ¿sí? Con mucha velocidad porque tienen pendiente hasta llegar a cuencas bajas, ¿sí? En donde la pendiente es muy baja, mayor cantidad de agua con menos, con menos tiempos de retención, pero ricas en nutrientes o contaminantes, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? ¿Sí? El principal reto que tenemos a nivel nacional es establecer zonas de recargas de acuíferos. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran la cantidad de agua disponible en el territorio nacional superficial por escorrentía de ríos, está muy limitada, ¿sí? Donde más llueve en el país es en la parte sur, ¿sí? Pero la población no vive en la parte sur, en Chiapas, en Tabasco, ¿sí? En la parte centro tenemos la mayor concentración de población, tenemos la mayor producción del Producto Interno Bruto, pero los recursos hídricos superficiales son muy pocos. Y prueba de ello es que tenemos la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con condiciones de calidad no aceptables. La parte norte, muy poca agua, muy poca población, ¿sí? Pero que también tiene una alta presión por procesos productivos. El caso de Monterrey y el caso de las zonas fronterizas y demás. Entonces, no hay una gestión congruente entre dónde tenemos el agua, dónde tenemos los procesos productivos y dónde tenemos el agua como tal. Y ese es el gran reto que tenemos en este contexto y parece ser que la nueva administración que está entrando en el gobierno federal va a empezar a incursionar ya de manera seria en esta gestión como tal, ¿sí? Después de todos estos comentarios, queda claro que el tema del agua es fundamental, está realmente interconectado en todas las funciones de estos ecosistemas, ¿sí? Y es ahora sí que prioridad considerar su atención de manera muy específica, ¿sí?
Si manejamos el ABCD, el famoso ABCD, el manejo de ecosistemas, el agua está en el primer punto, ¿sí? Porque a partir de ahí se determinan todas las funcionalidades que les hemos estado mencionando. ¿Y qué significa monitorear el agua o cómo la vamos a tratar de considerar? ¿Sí? Le comentaba aquí al maestro Gabriel que vi este trabajo que tenían desde el 2014 publicado para el Bosque de la Primavera, ¿sí? En el cual hacían un balance hídrico y hacían una prospección a 40 años, ¿sí? Y decían que en 40 años íbamos a tener más agua, de acuerdo al modelo que tenían en función de los datos que trabajaron. Y yo les pregunto, ¿se ha comportado desde 2014 al 2024? ¿El cambio climático ha sido severo o no? Pues totalmente evidente. Entonces, todos estos modelos que oficialmente tenemos, que son muy valiosos, pues ahora los tenemos que actualizar porque no podemos seguir manteniendo políticas públicas de conservación o de manejo con datos o con escenarios que tienen un comportamiento totalmente diferente. Y la invitación es precisamente a tratar de generar información en ese contexto como tal, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de cómo teníamos la parte de, no lo alcanzo a ver. Creo que esa era la evaporación, evapotranspiración, y este otro era infiltración, ¿sí? Lo que teníamos estimado al 2014. La pregunta o el reto es cómo está en el 2024 para poder hacer manejos realmente congruentes con el impacto que estamos teniendo en cambio climático, ¿sí? Y una más, ¿sí? Necesitamos entrar a las nuevas tecnologías, los sistemas de información geográfica, la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver ahora con presentación de la información en el famoso Big Data, ¿sí? Tenemos que hacer que esta información que se genera sea comprensible para todas las personas, no nada más para los técnicos o los científicos, ¿sí? Que ustedes en una sola imagen puedan ver cómo está el bosque a la primavera y que tenemos ahí 8 puntos de muestreo y que por el color directamente sabemos si está de buena, de regular o de mala calidad. Esta es información que forma parte de esa gestión integral, ¿sí? Yo no puedo estar siguiendo las políticas tradicionales antiguas de me dijeron que el agua está buena, ¿sí? O si vas ahí no te va a pasar nada, ¿sí? O no, no tengas cuidado, es un lugar seguro. Tenemos que tener ya información realmente actualizada en función de las problemáticas o los factores ambientales que están incidiendo en ese contexto, ¿sí? Ejemplos de cómo tenemos que hacer un manejo adecuado, pues tiene que entrar la parte académica, ¿sí? Tenemos ya protocolos normalizados a nivel nacional, normas oficiales mexicanas, en las cuales la información que tú que generes de manera oficial debe de estar homologada con las metodologías internacionales para que tengan una validez, tanto desde el punto de vista legal como que puedan ser realmente comunicadas a la población general en condiciones de asertividad, ¿sí? Ejemplos de cómo hacemos muestreos de agua, muestreos de suelo, organismos biológicos, ¿sí? Como tal, que pues tenemos que actualizarnos en ese contexto. No formaban parte de las funciones de las políticas de conservación, pero ahora ya forman parte sin duda de ellas, ¿sí? Lo que mencionaba, caudal ecológico. Hay una norma oficial mexicana que tenemos desde el año 2012 que ya establece por ley que todos los cuerpos de agua, sistemas lóticos, ríos, deben de tener establecido su caudal ambiental para tener esa conservación asegurada. Y esa es una política pública que la tenemos que considerar sí o sí si queremos ser competitivos o si queremos tener realmente un desempeño adecuado de acuerdo a las políticas internacionales. Son indicadores de desempeño ambiental totalmente, ahora sí que aceptados, pero que conllevan esfuerzos económicos, sí, conllevan esfuerzos técnicos, sí, pero es la única manera de poder tener asertividad en ese contexto, ¿sí? Y quise hablarles un poco de lo que se viene de moda, ¿sí? Recuerdan que hace algunos años la frase célebre era sustentabilidad, luego vino cambio climático y ahora la palabra es restauración, ¿sí? Si ustedes a partir de ahora le ponen restauración ambiental, proyecto de restauración ambiental, seguramente le van a poner palomita, ¿sí? Es lo que las políticas públicas del nuevo gobierno federal están tratando de incidir como tal. Y si vieron los 20 puntos que van a trabajar, creo que es el punto 12, donde ya aparece específicamente la restauración.
Y hago este énfasis para poder, de alguna manera, detallar qué es restauración, ¿sí? ¿Qué es restauración ambiental? Restauración no significa quitar lo feo, ¿sí? No significa que puedan ir a pasearse, no significa que haya espacios para ir a hacer carne asada, significa llegar al contexto de poder nosotros decir que reduje los impactos, ¿sí? Mejoré la gestión del ecosistema, reparé las funciones ecosistémicas, ¿sí? Comencé, ¿sí? A recuperar esa condición basal que tenía ese cuerpo de agua, recuperé todos los servicios ecosistémicos y finalmente la recuperación total de la restauración de ese cuerpo de agua, ¿sí? Lo menciono porque tenemos un proyecto de gobierno estatal de restauración del río Santiago y si se darán cuenta nos faltan muchas de estas partes, ¿sí? Ya empezamos con la parte técnica de identificar cuáles son esas cargas contaminantes, tenemos un índice de calidad ya establecido, pero el trabajo sigue. Si una restauración no se hace en 3 años o en 6 años, lo que es un periodo administrativo, tiene mucha más implicaciones metodológicas en términos de tiempo, en términos de dinero, pero se puede hacer. Tenemos ejemplos en Alemania, tenemos en países altamente industrializados que acabaron con sus cuerpos de agua, pero lo lograron recuperar como tal, ¿sí? Es un reto, sí, es un reto que tenemos toda la gente que trabaja la parte ambiental, pero se puede hacer, y insisto, ¿sí? Tenemos que recuperar el sistema fluvial como tal en cuanto a funcionamiento y en cuanto a bienes y servicios ambientales. Y ahí entra la parte cultural, ¿sí? Si no tenemos ese conjunto de actores, no podemos tener un plan y programa realmente eficiente para poder hacer la restauración ambiental. Y después de lo dicho, la invitación, sí, ahora sí que profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes y también decirles que tenemos esa misma camisa de la restauración ambiental. Nos dedicamos a temas de evaluación ambiental, todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente, cómo impacta a la salud de las personas y los ecosistemas. Y pues estamos a sus órdenes para poder trabajar en ese contexto, compartir ideas y trabajar en proyectos conjuntos, pero encaminados a llegar a beneficios, ahora sí que colectivos en medio ambiente. Quedo atento a sus preguntas. ¿Sí? Adelante, por favor. Dígame. Hay proyectos exitosos de restauración como que la Universidad de Guadalajara, sobre todo Ayotzinapa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, lo menciona usted muy bien. Es un cuerpo de agua no relativamente grande, que no tenía cargas contaminantes industriales muy importantes. Realmente lo que tenía era residuos de la industria papelera, pero que tuvo una alta permeabilidad social, ¿sí? Ahí el éxito yo lo reconozco, ¿sí? Tuvieron una muy buena estrategia, ¿sí? Para poder involucrar municipios y sociedad. Y creo que esa fue la parte más importante para lograrlo, como usted dice, en poco tiempo. Un proceso de restauración no se hace cerrando la papelera, quitando la fuente de contaminación, puesto que los servicios ecosistémicos, las cadenas tróficas, todo lo que son corredores biológicos y esa funcionalidad son de años, ¿sí? Entonces me atrevo a decir que está en proceso de restauración todavía. Lograron bajar cargas contaminantes, la parte visual se mejoró como tal, pero estoy seguro que todavía les faltan detalles pequeños a nivel de estructuras biológicas para poder decir que lo tenemos totalmente restaurado. Pero es un caso cercano que tenemos de éxito como tal. Les comentaba el río Rin en Alemania, ellos se tardaron 35 años, pero se pusieron de acuerdo, creo que fueron 7, 8 países y dijeron, lo hacemos, porque si no nos vamos a morir. Y muchos tenían ya problemas en ese sentido. Se adoptó como una política pública transfronteriza y lo lograron hacer. ¿Costó dinero? Sí, sí costó dinero, pero se puede hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos de bueno aquí en nuestro estado? Que ya se empezó a incluir esa política ambiental de restauración. Hace 20 años no, imposible que se tuviera en la agenda. Ustedes lo pueden comentar más que yo. No se le daba entrada a estos proyectos como tal porque no tenían ni la certeza jurídica ni los medios económicos para poder llegar a ese tipo de actuaciones. Pero se pueden hacer. Sí. Sí. Hay enormes conflictos
Gracias, muy amable. Hay enormes conflictos y contradicciones en todo esto de la restauración y de la ecología, y me refiero en particular a Lerma, Chapala, Santiago. Sí. En primero, los usuarios del agua, que desde el río Lerma, no, sobre todo en el sector agropecuario, no aceptan. Es una forma terrible de que estén utilizando todavía sistemas de producción agrícola, pues de la época de los egipcios, ¿no? Por inundación. Por sí. inundación. Sí, sí, sí. Y eso en las épocas de abundancia, bueno, pues Funcionaba. todo el mundo encantado, ¿no? Sí. Pero cuando empieza la escasez, ellos cierran la cuenca y Chapala, pues que se recupera a través de Lerma, pues no lo recibe. Y luego al interior de la cuenca, al interior del lago de Chapala, nos encontramos con una creciente industria, por ejemplo, de las berries y todo este tipo de cuestiones que utilizan pesticidas, fertilizantes, etcétera, y que están cambiando sensiblemente pues, la calidad y las condiciones de la cuenca. Y por otro lado, pues nosotros le sacamos para el área metropolitana de Guadalajara, pues están los tubos de extracción de agua y demás, y Sí. las pintas. Y bueno, pues nos enfrentamos ahí a que en épocas de abundancia, pues no hay problema, pero en épocas de escasez seguimos sacando la misma o mayor cantidad. Y pues a la larga el daño va a ser irreversible. No sé, me gustaría mucho su opinión y su análisis. A ver, creo que lo importante es visualizar esto como son escenarios. Usted ya mencionó, son escenarios diferentes. Tenemos tiempos con escenarios positivos y tiempos con escenarios negativos. Pero la política pública los debe de considerar, ¿sí? Es muy importante lo que usted dice, mientras no desaparezcan las cargas contaminantes aguas arriba de la cuenca, vamos a tener un impacto en cuenca media, que es donde estamos nosotros, ¿sí? Y si además hacemos un uso intensivo de esa agua y mucho más importante para la potabilización de la zona metropolitana de Guadalajara, pues la política debería ser extremadamente exigente, ¿sí? Puesto que el daño es un daño no nada más medioambiental, es un daño a la salud pública, ¿sí? Se pone en riesgo poder tener un agua de buena calidad si no se mejoran esas políticas públicas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la gestión del agua, ustedes lo conocen, tenemos regiones hidrológicas y tenemos regiones hidrológico-administrativas. O sea, la gente que gestiona el agua no nada más es del estado de Jalisco, sino que está Guanajuato, está Zacatecas, está Michoacán. O sea, administrativamente son muchas personas que se tienen que poner de acuerdo para gestionar el agua de esa cuenca en particular. Y allí son intereses políticos, presiones económicas, catástrofes ambientales, etcétera, etcétera. Ese es el gran reto que tenemos como tal. Que se ha eficientado, yo me atrevo a decir que sí. O sea, hace 15, 20 años las condiciones eran mucho más extremas. La legislación se ha tenido que ir modificando, se han modificado los límites de contaminantes que podemos tener en un agua residual. La norma 01 de ecología, se modificó la norma 127 para hacerla mucho más estricta en cuanto a los contaminantes, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para hacer cumplir esa legislación. Todos sabemos que la parte industrial sigue contaminando y sigue emitiendo aguas de no muy buena calidad. Entonces, el punto importante está ahí en que podamos disminuir cargas contaminantes. No va a haber una política pública de éxito si no eliminamos el problema de raíz. Eso es evidente en cualquier proceso de contaminación, causa-efecto. Si yo no quito la causa, el efecto se va a mantener como tal. Pero quiero resaltar que se están haciendo cosas buenas. O sea, en los últimos años, insisto, las administraciones han tenido actuaciones creo que muy certeras en ese contexto. Sí. Adelante, por favor. Ya está. Gracias, doctor García. Es un privilegio tenerlo por acá y yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle. El bosque alberga una biodiversidad fascinante, particular y de vital importancia para el área metropolitana de Guadalajara. Algunos de esos componentes son bioculturales y están incrustados en la impronta de la identidad de nuestra región de Occidente. Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con un suelero y nos hablaba de los suelos de Jal, la importancia para los jaliscienses, ¿no? De esta
esta visión biocultural de un recurso natural, y no quería dejar pasar la oportunidad para que nos platicara de voy a citar un abuelologismo, decía mi abuela, las aguas arcas. Sí. La importancia de los manantiales de agua zarca, su particularidad en el bosque de la primavera, que tienen una naturaleza científica que usted seguramente nos va a poder estirar el concepto, y la importancia de sus particularidades como un elemento biocultural, ¿no? Que está ahí colocado en el imaginario de todos nosotros. Yo de chico, el abuelo nos llevaba al manantial de agua zarca, ¿no? Porque tenía funcionalidades muy específicas para los usos domésticos, que era importante para nuestra identidad regional, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nos podría platicar de estos? Pues como lo mencionas, es algo muy, muy particular. Todos ustedes recordarán los grandes lagos de montaña que se tienen en Canadá o en los Alpes suizos y demás, que son de un color azul intenso. Tú ves la fotografía y dices, esto parece que lo pintaron, ¿sí? Qué bonito está el agua. ¿Por qué tiene ese color azul, ¿sí? Intenso? ¿Cómo? Porque está limpia. Porque está limpia, pues curiosamente está limpia y no, porque esa agua toma esa coloración por esa capacidad de solubilizar sales, ¿sí? Y como lo dice el maestro, ¿sí? En el bosque de la primavera, ¿qué tenemos? Tenemos suelos que son tobas, son arenas, son tobas volcánicas, entonces son altamente solubles. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos carbonatos, tenemos cal, ¿sí? Por eso los arroyos empiezan a formar cuencas altas, empiezan a transitar y de ser un agua calientita, ¿sí? Media turbia, se vuelve gris. Y esas son las famosas aguas arcas o los pozos que tenemos en las casas. No escucharon ustedes hablar, el pozo de Don Francisco tiene un pozo zarco o le llaman el pozo zarco como tal. Esa es una cualidad o una característica relacionada con la composición química, ¿sí? Pero como ya lo mencionaba, también tiene algunos usos específicos en la alimentación. Sé que hay algunas recetas que se hacían con aguas zarco, o sea, la manera de lavar la ropa, ¿sí? Porque tenían esas propiedades, utilizaban, en este caso, extractos de plantas más el agua zarca y hacían que tuviera ese efecto de limpieza, ¿sí? Entonces son varias las connotaciones en ese sentido, que son aspectos muy relevantes para la conservación y la restauración, son puntos muy, muy importantes a tener en consideración, pero sobre todo esa calidad química se está perdiendo, ¿sí? He tenido la oportunidad de monitorear varios sitios, tanto del bosque de la primavera como la zona del Diente, toda la zona de esta parte norte del bosque de la primavera, y estamos teniendo ya impactos severos, ¿sí? Ahora que se están haciendo los cambios de uso de suelo en algunas zonas, que están empezando a poner agave y otros tipos de vegetación, ya los procesos de infiltración nos están impactando la calidad como tal. Y esperemos que no termine ese tipo de connotaciones, porque desafortunadamente deja de ser zarca porque ya lleva contaminantes de otro tipo. Y esos son los retos a tratar de mantener. Gracias. Sí. Muchas gracias. Si no vamos a tener más preguntas, entonces vamos a continuar con el programa. Vamos a pedirle primero al maestro Gabriel que en cierta forma haga la presentación y posteriormente a la maestra Ishel para finalmente cortar el... Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero la anfitrionía y la generosidad del Colegio Jalisco para albergar este diálogo que tenemos ahorita. Hace 2 años nosotros nos dimos a la tarea como administración del Bosque de la Primavera de buscar ante el Congreso la oportunidad de generar una efeméride que nos permitiera tener un día para celebrar el Bosque de la Primavera. Si bien el decreto es en el mes de marzo estamos inmersos en los incendios forestales, en la temporada de sequía, cerca de la Semana Santa, el momento que el bosque está más vulnerable del año. Decidimos usar el 27 de octubre, que es el día que el Bosque de la Primavera recibió la designación como Reserva de la Biosfera por MAB UNESCO, para tener un día que pudiésemos colocar en la impronta de todos los jaliscienses y que reflexionemos sobre la importancia del bosque, sobre su relación con la ciudad y sobre los retos enormes que tenemos para su conservación, su manejo y su salvaguarda. En ese sentido, este año recibimos la generosa oferta del Colegio Jalisco para albergar esta exposición, pero sobre todo para poner en la mesa, con la intervención del doctor García,
la importancia de este recurso natural del agua en el bosque de la primavera, su importancia y la funcionalidad hidrológica. Recuerdo, alguna vez estuve en una reunión donde la maestra Carabias, en ese tiempo, recibiendo la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en ese tiempo, le hablaba a los ingenieros de la Comisión Nacional del Agua y les decía encarecidamente, suelten los tubos y abrazan el bosque. En ese sentido, nosotros queremos devolver esa proclama, regresar a ese llamado y buscar a que todos los jaliscienses y particularmente los del área metropolitana de Guadalajara volteen a ver al bosque y cada que tienen clima moderado, calidad del aire y agua con suficiencia, piensen en la importancia que tiene este ecosistema para todos nosotros, ¿no? Es por ahí la reflexión y es por ahí un poquillo el llamado para que en esta fecha le demos una vuelta y un pienso a la importancia que tiene el bosque en nuestras vidas y la importancia que tenemos nosotros con él para su futuro. Muchas gracias. Gracias. Maestra, sería tan gentil. Gracias. Pues ya muy bien lo mencionó el maestro Gabriel, que con el fin de recordar y de conmemorar la designación del bosque de la primavera como reserva de la biosfera o el programa sobre el hombre y la biosfera en MAP de la UNESCO, un 27 de octubre precisamente de 2006, hoy por segundo año se celebra el Día Estatal de la Declaración del Bosque de la Primavera, como ya mencionó también el maestro, por decreto del Congreso del Estado de Jalisco, que reconoció pues esta categoría como área natural de importancia global. También nosotros aquí en el Colegio de Jalisco queremos recordar que en septiembre de 2015, con base en la ley del OPD, se conformó el Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, del cual forma parte, por supuesto, el Colegio de Jalisco. Así, esta institución, como integrante del Comité Ciudadano y con el interés en promover la participación social en las actividades de conservación y restauración del área natural protegida y sus zonas de influencia, abrimos las puertas de esta su casa para presentarles la exposición fotográfica Una primavera que fluye, el agua y el bosque, cuyo objetivo es colaborar con las labores de difusión del OPD respecto a la importancia de conservar sus ecosistemas. Y bueno, el protagonista de esta exposición, por supuesto, es el bosque. Mediante la belleza de las fotografías de Diana de la Mora, queremos sensibilizar a la ciudadanía acerca de los beneficios que nos provee, en este caso con énfasis en la importancia del agua. Así que sean todas y todos muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Dolores, ¿tenemos listo? No, no tenemos listo. ¿Sí tenemos? Entonces, ahora sí que ¿dónde lo vamos a poner? Puesto que ya todos estamos aquí. Y al final, por favor, al fondo vamos a tener la oportunidad de brindarles unos canapés y alguna bebida. ¿Sí? Para que brindemos. Sí, simbólicamente. Simbólicamente. Invitamos al maestro Gabriel por parte del OPD y a la maestra Icona por parte del Colegio de Jalisco que simbólicamente nos inauguren esta exposición. Aquí. Gracias.